Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, novelas que nos roban el aliento y salseo del bueno, pero del bueno, bueno. Espero que estén teniendo una semana espectacular, llena de energía positiva y por supuesto con mucho tiempo para disfrutar de sus series turcas preferidas. Yo soy tu nombre, su anfitriona de confianza y como ya saben, aquí siempre estamos listos para desmenuzar los temas que más les interesan. Hoy, mis queridos chismosos, nos adentraremos en un terreno que ha generado un terremoto de proporciones épicas en las redes sociales. Un tema que ha dividido a los fandoms, desatado debates acalorados y, en general, puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco. ¿De qué hablo? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la controversia que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desenmarañar el rumor de la posible explosión de Kerem y lo que supuestamente dijo de Hande en una boda. Agarren fuerte sus palomitas, porque este drama tiene más giros que una novela de suspense. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores y especulaciones, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y se unan a esta gran familia de amantes del chisme turco. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Aquí en su canal encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos de sus series favoritas, chismes jugosos que los mantendrán al tanto de todo lo que pasa con sus ídolos y, sobre todo, un espacio para compartir y conectar con otros apasionados por la cultura turca. Así que ya saben, suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Últimamente, como les comentaba, las redes sociales han estado que arden con un rumor que ha encendido la mecha de la polémica, una supuesta explosión de Kerem Bürsin en una boda y unas declaraciones, al parecer, poco amables sobre Hande Erçel. ¿En qué boda ocurrió todo esto? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Hay algo de cierto en todo este embrollo? No se desesperen, que aquí estoy yo para investigar a fondo y presentarles toda la información que he podido recopilar. La chispa que encendió este fuego mediático fue la difusión masiva de un rumor, que se propagó como la pólvora a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, afirmando que Kerem Bürsin, durante una boda a la que asistió recientemente, habría tenido un acalorado altercado y, lo más grave, habría proferido comentarios desfavorables sobre Hande Erçel. La noticia corrió como un reguero de pólvora, alimentada por la nostalgia persistente de los fans que aún suspiran por la reconciliación de la icónica pareja Anker y, por supuesto, por la insaciable sed de salseo de aquellos que disfrutan de este tipo de controversias. Pero, ¿dónde reside la verdad en medio de este torbellino de especulaciones? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, mis queridos chismosos. Hasta el momento la cruda realidad es que no existe ninguna evidencia sólida, tangible, que respalde las acusaciones. No hay vídeos que capturen el supuesto altercado, no hay grabaciones de audio que confirmen los comentarios negativos y, lo más importante, no hay testimonios directos de personas presentes en la boda que corroboren la historia. La mayoría de la información que circula son meras especulaciones y rumores sin fuentes verificables, lo que hace que sea muy difícil discernir la verdad de la ficción. Sin embargo, la falta de pruebas no ha impedido que las redes sociales se transformen en un auténtico campo de batalla, donde los defensores acérrimos de Kerem se enfrentan a los partidarios incondicionales de Hande, mientras que aquellos que simplemente disfrutan del espectáculo observan el drama desde la barrera, comentando y alimentando aún más la controversia. Se han creado hashtags para defender a uno u otro actor, se han compartido memes que ridiculizan la situación y se han escrito miles de comentarios apasionados en defensa de sus ídolos. Pero seamos honestos, ¿por qué este rumor en particular ha tenido un impacto tan profundo en la opinión pública? ¿Qué lo hace tan atractivo para los medios y para los fans? Creo que hay varios factores que contribuyen a su resonancia. En primer lugar, es innegable que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno mediático de proporciones gigantescas que generó una legión de fans incondicionales en todo el mundo. Su química en la exitosa serie Sen Kalkam, Lofi Sindeer, era palpable, trascendía la pantalla y muchos fans llegaron a creer, con fervor, que su amor era real y que duraría para siempre. Por lo tanto, cuando su relación llegó a su fin, muchos quedaron devastados y hasta el día de hoy, mantienen la esperanza de una reconciliación que parece cada vez más lejana.
En segundo lugar, es importante tener en cuenta que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son figuras públicas de gran renombre y popularidad. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, se convierte en noticia de interés general. Su vida personal es objeto de un constante escrutinio por parte de los medios de comunicación y de sus millones de seguidores en todo el mundo. Por lo tanto, cualquier rumor o especulación que los involucre tiene el potencial de generar un gran revuelo mediático. Y en tercer lugar, el rumor de una posible explosión de Kerem y sus supuestos comentarios negativos sobre Hande encaja perfectamente con la narrativa de una ruptura dolorosa y un posible resentimiento latente entre ambos actores. Esta idea, aunque no esté basada en hechos concretos, alimenta la imaginación de los fans, les permite crear sus propias teorías y escenarios y, en definitiva, les da una excusa para seguir debatiendo y especulando sobre su relación. Ahora bien, detengámonos un momento a analizar la situación con un poco más de objetividad. ¿Es posible que Kerem Bürsin haya hecho algún comentario sobre Hande Erçel en la boda? Sí, por supuesto que es posible. Todos somos seres humanos y, como tales, somos falibles. En ocasiones podemos decir cosas de las que luego nos arrepentimos, especialmente en momentos de tensión o estrés. ¿Es posible que haya tenido un altercado con alguien en la boda? También es una posibilidad, aunque no sea lo más probable. Pero, ¿es probable que haya tenido una explosión pública, que haya perdido los estribos y que haya insultado a Hande Erçel? Personalmente lo dudo mucho. A lo largo de su carrera, Kerem Bürsin siempre ha demostrado ser un caballero en público, manteniendo una actitud respetuosa y profesional hacia sus colegas, incluyendo a Hande Erçel, incluso después de su ruptura. Además, ambos actores son conscientes de que cualquier declaración pública negativa podría dañar su imagen y tener consecuencias negativas en su carrera profesional. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar después de analizar toda esta información? En mi opinión, este rumor es simplemente eso, un rumor. No hay evidencia sólida que lo respalde y es muy probable que se trate de una exageración, una distorsión de la realidad o incluso una completa invención. Creo que es fundamental que tomemos este tipo de rumores con cautela y que evitemos dejarnos llevar por la histeria colectiva que a menudo se genera en las redes sociales. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que vemos en Internet, pero debemos recordar que la mayoría de la información que circula en línea no está verificada y puede ser falsa o manipulada. Además, es importante respetar la privacidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos tienen derecho a rehacer sus vidas, a seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales, y a mantener su vida privada alejada del escrutinio público. No tenemos derecho a juzgarlos, a criticarlos o a especular sobre su relación. Por supuesto, entiendo perfectamente que los fans estén interesados en la vida de sus ídolos y que quieran saber qué está pasando entre ellos. Pero creo que es fundamental mantener una actitud respetuosa y evitar dejarnos llevar por el salseo a toda costa. Y hablando de Hande, es importante destacar que ella sigue enfocada en su carrera, demostrando su talento y versatilidad como actriz en nuevos y emocionantes proyectos. Y Kerem, por su parte, también está concentrado en sus próximos trabajos y en seguir creciendo como profesional. Ambos están demostrando que son mucho más que una simple pareja mediática y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Es crucial recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca pública, tiene límites que debemos respetar. Los rumores y las especulaciones pueden causar daño y afectar su bienestar emocional. Por eso, antes de compartir o creer cualquier información, es importante verificar su veracidad y considerar el impacto que puede tener en las personas involucradas. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es evidente que ambos han seguido adelante con sus vidas después de su ruptura. Han mantenido una actitud profesional y respetuosa y han demostrado que son capaces de superar los desafíos personales y seguir brillando en sus carreras. Es momento de apoyarlos en sus proyectos individuales y dejar de lado las especulaciones sobre su pasado. Además, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que las rupturas son dolorosas para todas las partes involucradas. No tenemos derecho a juzgar las decisiones de Hande Erçel y Kerem Bürsin ni a exigirles explicaciones sobre su vida personal. Debemos permitirles vivir sus vidas en paz y respetar su privacidad. En resumen, el rumor de la explosión de Kerem Bürsin y sus supuestos comentarios sobre Hande Erçel en una boda carece de evidencia sólida, y es muy probable que sea una exageración o una invención.
Es importante tomar este tipo de rumores con pinzas, respetar la privacidad de los actores y apoyarlos en sus proyectos individuales. Dejemos que Ande y Kerem sigan brillando con su talento y dejemos de lado el salseo innecesario. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya aclarado un poco la situación. Recuerden que siempre es importante verificar la información antes de creerla y que debemos respetar la privacidad de las celebridades. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente dijo algo sobre Hande Erçel? ¿Creen que los fans deberían dejar de lado el salseo y apoyar a los actores en sus proyectos individuales? Me encantaría saber su opinión. Y no se olviden denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.